Nos pasa a todas es un espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas. Y con mucho amor de género. Somos Ale. Y Pau, y aquí buscamos soltar todo eso que a veces nos pesa tanto. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Nos pasa a todas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Terminar una relación, graduarnos de la universidad, irnos de casa, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, dejar un mal hábito, perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Toda nuestra vida se compone de ciclos. Psicológicamente hablando, por ciclos se entienden a los procesos que tienen un inicio, un desarrollo y un final, así como los cuentos del colegio. Mm. Por tanto, la vida está formada por muchos de estos procesos que nos acompañan a lo largo del camino y que realmente son lo que hacen hoy lo que somos nosotros, pues lo que nos hace las personas que somos. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que están buscando algo que no es para ustedes, que están insistiendo en una situación que no se da, hagan lo que hagan, o que están a la espera de que suceda algo que no se manifiesta de ninguna manera? A nosotras sí, y seguramente a ustedes también, así que bueno, de eso hablaremos el día de hoy, del difícil pero muy bello arte de aprender a cerrar ciclos cuando lo necesitamos o cuando la vida misma nos lo pide a gritos. Exactamente. Nuestro paso por la vida va a requerirnos afrontar pequeñas pérdidas, renuncias o cierres constantes. Para tomar cargas nuevas, tenemos que aprender a dejar ir cosas para poder tomar más. Algunos cierres son traumáticos, inesperados, otros esperanzadores y conscientes, pero todos, sin importar cómo sean, van a requerir de un momento de verdad donde nos paremos y decidamos qué elijo para mí y para mi futuro. Todos hemos tenido que cerrar algún ciclo y ningún cierre te prepara para el siguiente, así como ningún corazón roto te prepara para tu próxima tusa, pero sí nos hacen ver que de todo hemos podido salir. Así es. Bueno, empecemos con nuestras historias, así como que recordamos en las que hemos tenido que cerrar ciclos sí o sí. Yo tengo tres súper rápidas que fueron las que se me vinieron a la mente una vez. La primera es que tuve que renunciar, entre comillas, a lo que era mi gran amor, el amor de mi vida y mejor dicho, la historia, el amor más grande del planeta, que fue mi primer noviecito, mi novio de colegio y gran parte de la universidad, como por tiempo intermitente, no duramos todos esos años seguidos, pero sí fuimos novios en dos ocasiones y bueno, ese novio que uno no olvida, en teoría. Resulta que nosotros, después de 3 años de estar separados y que volvimos y que bueno, estábamos haciendo planes incluso de que yo me viniera a vivir a Bogotá porque él vivía en Bogotá y la idea era vivir juntos, ya él tenía un apartamento, todos nuestros planes estaban hechos. Pues un día mis papás me sientan y me dicen, ¿usted está segura que quiere irse a Bogotá a terminar su carrera o quiere irse a otro país a estudiar inglés? Porque esa posibilidad siempre estuvo, digamos que abierta en mi casa porque mi hermana ya se había ido a estudiar idiomas a otro país. Y yo iba a dejar de irme a otro país por irme a Bogotá a vivir con mi novio y acabar mi carrera, que iba a ser exactamente el mismo título, solamente que una universidad muchísimo más cara. Entonces me iba a gastar la plata de un viaje al exterior en Bogotá. Entonces, cuando Sí, me no. sentaron y reaccioné, fue como que, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué pendejada es esta? Mis papás igual me abrieron los ojos y me dijeron, usted sabe que usted se va a vivir con él y al año está embarazada. Y de verdad que eso era una gran posibilidad. Entonces, pues nada, yo decidí que yo debía tomar una decisión importante en mi vida y pensar en mí y que yo ya había durado muchos años de mi vida pensando siempre en la María Paula cuadrada, la María Paula que era pareja de alguien, sea quien sea, porque igual siempre fui de novios. Y esa fue creo que la primera decisión que tomé por mí en mi vida, una decisión bastante egoísta, digámoslo así, porque pues lo dejé a él como viendo un chispero porque ya teníamos planes juntos y un día le dije, mira, la verdad es que lo pensé mejor y quiero irme a estudiar inglés a Estados Unidos y ya estoy haciendo los papeles, o sea, como que todo fue muy encima. Me fui y me obligué a cerrar el ciclo. Me obligué a no tener que estar yendo a la casa todos los días a X hora a tener una videollamada con él porque eso me estaba atando a no vivir la experiencia que yo realmente quería vivir. Entonces empecé a decirle como, no, mira, hoy voy a salir, no, hoy voy a no sé qué. Dije, no me voy a amargar mi viaje que porque estoy cuadrada, conocí a una persona, le dije, mira, conocí a una persona que me gustó y suerte y muerte. Y yo sé que todo suena muy egoísta porque pues de verdad era una persona muy importante en mi vida, pero no sé, sentía que tenía como
Pero también ha sido una persona que cuando quiso tomar sus decisiones las tomó. Exacto, él también se vino a Bogotá a vivir Tuvo otra novia. y está bien, y está bien porque pues fue lo que él quiso, entonces ya era también como el momento en que yo dejara de pensar que, ay, es que como ese es el amor de mi vida y el futuro papá de mis hijos y no sé qué, no sé qué. No, y a hoy digo, fue la mejor decisión que pude haber tomado porque si no me hubiera dejado de vivir una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, esa es mi primera historia. ¿Cuál es su primera historia? Mi primera historia que se me vino a la mente como de ciclos que haya tenido que cerrar fue con Paul. Yo tuve mi primer emprendimiento cuando tenía más o menos 17 años. Mi hermano y yo montamos la primera academia de pole dance que había en Bucaramanga. Entonces, bueno, pues yo estudiaba, trabajaba al mismo tiempo, yo era la que dictaba las clases y realmente era un negocio muy rentable. O sea, yo lo miro hoy, muchos años después, o sea, yo creo que casi 8 o 9 años después desde un punto financiero y era un negocio que en ese momento daba para pagar un arriendo de 2 millones hace 8 años, que era mucho dinero, nómina, servicios y aún así yo quedaba con dinero suficiente como para que el esfuerzo valiera la pena. Y como que era un negocio que estaba muy apegado a lo que yo era. O sea, la mayoría de gente era como, ¿cuál Alejandra? La de Paul. O pues tenía muchísimas alumnas. No era solo como un trabajo, sino se había vuelto como tal vez algo parte de mi identidad, pero pues mi familia es paisa. Mi mamá es paisa, mi papá es tolimense, pero pues se conocieron en Medellín, toda la familia de mi mamá es de Medellín, nosotros nacimos, mis hermanos, excepto la menor, nacimos todos de Medellín y llegó un punto en el que mi mamá pues decidió como yo quiero volverme a ir a Medellín, usted pues tiene la academia, eso claramente le da para quedarse a vivir sola si usted quiere, nosotros le terminamos de pagar la universidad, ya es su decisión o se puede ir con nosotros. Entonces ahí fue como un momento en el que yo me senté, analicé qué quería, si bien era algo que durante los 4 años larguitos que lo tuve me generó mucho bienestar económico, físico, emocional. Yo sabía que no me iba a dedicar a eso, pues que yo no había estudiado 5 años de ingeniería para estar en un negocio que al final dependía de mí. Era un negocio que era muy dependiente de que yo fuera la que estuviera dando las clases, de que yo estuviera ahí, porque incluso cuando pagaba clases a otras personas, no asistía a la misma cantidad de alumnas. Entonces en ese momento me tuve que parar desde un punto de esto fue un proyecto muy exitoso por 4 años, me enseñó conciencia financiera, me enseñó a ser mi propia jefe, me enseñó el valor del esfuerzo, del dinero, me permitió viajar, me permitió mil cosas, pero es el momento de cerrarlo y de irme a vivir a Medellín. También pues tuve que cerrar el capítulo de vivir en Bucaramanga porque ya no era como, ay, me mudo por trabajo, no. En ese momento yo tomé la decisión de que ya yo no iba a vivir en Bucaramanga, que yo iba a irme a vivir a Medellín y dedicarme full pues a terminar mi carrera que había sido un poco más lenta de lo normal por el trabajo y a apostarle pues a lo que había estudiado. Y una decisión súper dura por lo que conllevaba, o sea, no era renunciar a muchas cosas, entonces eran como muchos duelitos juntos. Su primer Sí, claro. emprendimiento y realmente que no fue como el emprendimiento, fue un negocio con local, con una clientela No, bastante hombre, amplia, fue pionero en Bucaramanga, exacto. entonces obviamente sí, eran muchas renuncias juntas. La segunda que se me viene a la mente, curiosamente, es súper parecida a la anterior y también tiene que ver con una relación a la que renuncié, también entre comillas, porque fue muchísimo más lo que gané que lo que perdí. Y fue porque estaba en una relación que realmente no era una relación nada sana, pero duró más de un año y yo ya sabía que eso no iba para ningún lado porque como personas no éramos nada compatibles, todo el mundo lo veían mis amigas, lo veía mi familia y aún así yo estaba ahí. También acepto que en parte por comodidad de planes chéveres, de que él mantenía su propio apartamento, de que me recogía, me llevaba. No creo que fue nunca interés, pero sí comodidad. Y bueno, el caso es que también mis papás se pusieron la 10 y me dijeron, oiga, usted está en un momento de su vida en el que ya ha tenido experiencia laboral, pero pues académicamente, digamos que ya está un poquito estancada, pues yo había hecho un diplomado, pero ya en nuestra casa creo que siempre ha estado como esa motivación por estudiar más. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no se va a hacer una maestría? Bueno, ya esas historias se las conté, averigüé todo lo de la maestría y igual, sin mente le dije, mira, me voy a ir del país, ya me gané la beca, ya no sé qué
Y el man, en vez de alegrarse y de estar súper feliz por mí, vete, obviamente, esa oportunidad no se desperdicia, no. Fue como, ¿cómo te vas a ir si tú ahorita no tienes plata? Yo estaba en un momento en el que estaba trabajando freelance, pero aún así me hacía 3 millones y pico, o sea, como que no me iba para nada mal de freelance. Y aún así me dijo, tú ahorita no tienes plata, ¿cómo te va a hacer así? No sé qué, ¿por qué no te esperas un tiempo? Obviamente decirme por qué no te esperas un tiempo es porque mejor no te quedas y después por ahí pedirme matrimonio, decirme que vivamos juntos para que yo no me vaya, porque yo ya sabía que ese era el tipo de cosas, o sea, como que sí, yo ya sabía que eso se venía, porque él ya estaba como algo comprando que él podría haber hecho. total, porque ya me estaba hablando de eso, porque él ya iba a comprar un apartamento para él y ya siempre era el tema de conversación como tú te vas a ir conmigo, tú te vas a ir conmigo, pero yo sentía que estaba como vendiéndole el alma al diablo, marica. Entonces me fui y fue un ciclo que tuve que cerrar porque aunque no fuera una buena relación, para mí fue muy duro el desapego, porque igual era una persona con la que yo me la pasaba todo el tiempo, me recogía todos los días después de trabajar, me quedaba en su casa muchas veces, o sea, como que todo el fin de semana. Entonces, aunque no tuviéramos una buena relación, desapegarse de una relación tóxica también es súper duro porque hay muchas cosas Ujú. que lo tienen a uno ahí. Entonces, lo que digo, como la comodidad, entonces obviamente yo llegué a hacer cosas que yo no hacía jamás, como montar en transporte público, hacer las cosas por mí, no pedir domicilios todos los días porque con el man yo no movía un dedo, no tenía que cocinar nada porque todo era domicilios o restaurantes. Y llegar a vivir sola a España fue como, venga, esta es la realidad y usted acá sí depende de usted solita y tiene un sueldo menor que el mínimo, así que o ahorra y cocina y hace las cosas por usted o no va a poder. Entonces sí fue duro y fue un ciclo que tuve que cerrar, yo creo que durante todo ese año, no solo por la relación, sino por todo lo que les digo, como por poder soltar todas esas comodidades que tenía y aceptar que mi nueva vida era diferente, pero que me estaba aportando cosas más allá de lo material que eran muchísimo más valiosas. Y que por un tiempo incluso desde España usted seguía como dependiendo de él Ujú, y de me mandó cómo, celular y me mandaba plata. Sí, era muy raro porque yo sí sentía esa necesidad de contarle mis cosas, cuando, sobre todo cuando algo me salía mal, porque tenía un instinto tan protector que de verdad me hacía sentir muy segura. Es una persona que creo que a hoy, si a mí me pasa algo, si yo no tuviera novio, si a mí me pasara algo muy hueputa, yo sé que ese man me lo ayuda a solucionar como sea. Pero pues no, no está bien, ¿sí? Sino que digo que eso es lo que como lo que siempre me inspiraba, mucha seguridad. sí, pero también es como ese estereotipo que usted misma dice como que le resalta a su familia, que usted siempre necesita que alguien la cuide, que usted siempre Ajá, necesita que alguien intervenga por y todo usted. mal, porque tengo que trabajar en mi independencia. Exacto. Y eso también es parte del cierre. Ujú. Bueno, mi siguiente historia sí también es de amor. Yo tuve un novio, un excelente novio en Estados Unidos, pues era una persona como maravillosa, no teníamos ningún problema diferente al hecho de que vivimos en países diferentes. Cuando yo le dije que me venía pues a Colombia, le expliqué las razones por las que yo quería volver y era que pues yo tenía una carrera, que yo no me iba a quedar en Estados Unidos como improvisando. Ahora que lo veo, todos mis ciclos son como literal alineados a decisiones profesionales, como que yo ya no, pues que yo no iba a sacrificar la carrera y las opciones laborales que tenía acá por quedarme improvisando algo en Estados Unidos. Pues él lo entendió y todo, pero en ese momento como que no fue un cierre claro. Yo me volví a Colombia, él y yo seguíamos hablando, a pesar de que habíamos terminado, era como si fuéramos novios, o sea, yo no me metía con nadie, estaba segura que él tampoco se metía con nadie. Y yo llegué a Colombia como en octubre y él vino en julio. Me visitó y como que tampoco llegamos a nada. Y recuerdo pues que la noche antes de que él volviera a Estados Unidos, y ahí sí fue como un cierre de ciclo mutuo, hablando, discutiendo como quién estaba dispuesto a ceder y yo pues claramente en ese momento estaba muy contenta con donde estaba laboralmente y tampoco estaba dispuesta pues a ceder. O sea, como que ambos llegamos a la conclusión de que era un momento de cerrar el ciclo, o sea, que era momento de aceptar que si ninguno de los dos estaba dispuesto a poner de más, pues era una señal muy clara de que tal vez no era, que a él no le parecía justo que yo detuviera pues mi vida amorosa y sentimental por esta relación a distancia y a mí me parecía que tampoco era justo con él
pues que él ni siquiera se diera la oportunidad de salir por pensar en una relación que no estaba existiendo. Entonces fue como un cierre de ciclo de mutuo acuerdo. Luego de eso como que no nos volvimos a ver, pero sí siempre como que me escribía, me llamaba. Cuando yo estuve en Filipinas hubo un tiempo que nos estuvimos hablando mucho por videollamada y creo que esa sí fue la última vez que cerré el ciclo y ahí fui yo la que le dije, no más, es que pues esto tampoco es una amistad realmente porque somos exnovios, porque todavía hay un cariño, porque todavía hay muchos sentimientos y no podemos pretender ser amigos cuando no lo somos. O sea, las conversaciones igual Ujú. terminaban siendo conversaciones románticas. Entonces, pues ahí fue más como, como renunciar a una persona en la que en serio no tienes nada malo. Nada malo más que el hecho de que pues ambas personas tienen muy claro qué quieren y en qué tiempos y ninguno estuvo dispuesto a ceder. Súper duro eso. Es muchísimo más fácil terminar cuando no tienen las mil razones y le ve los mil Total. defectos a cuando es así. Mi última historia también está ligada con España y realmente aquí creo que esto le pasó a muchos. El COVID nos obligó a muchos a cerrar ciclos y a mí me tocó hacerlo en todos los aspectos de mi vida. En ese momento estaba saliendo con una persona, obviamente las cosas, en el momento en que yo dije, ya me tengo que volver a Colombia, bueno, no, lo estoy explicando mal. Estaba estudiando mi maestría, estaba todo en orden, tenía un trabajo, tenía un sueldo, tenía mis amigos, tenía un apartamento divino con mis amigos en el centro de Murcia, espectacular, mejor dicho, y todo estaba marchando perfectamente cuando llegó el COVID, pues obviamente todo eso se fue al carajo, tuve que empezar a renunciar a aspectos de mi vida uno por uno, entonces primero fue el aspecto laboral, porque ya obviamente nos dijeron como no podemos mantenerlos a todos, realmente se quedaron como tres empleados en la agencia. Cerrar ese ciclo fue durísimo porque en ese momento era mi trabajo soñado, todo estaba perfecto, me la llevaba demasiado bien con mi jefe, con mis compañeros, me gustaba lo que hacía, me iba caminando, me quedaba, no les miento, a 4 minutos caminando de mi casa, cruzando la catedral de la ciudad. O sea, eso era todo lo que tenía que hacer, cruzar la catedral. Y era espectacular. Estaba viviendo literal la vida de mis sueños, entonces tuve que renunciar a eso, tuve que renunciar después de eso a muchas de las comodidades que tenía porque al no tener trabajo obviamente se me redujeron la salida, los viajes, los restaurantes, todo eso, tuve que renunciar a mi vida social en parte por eso. Después me dio COVID, tuve que tomar la decisión de volverme a Colombia porque ya era insostenible. Digamos que mis papás me ayudaban con los últimos mercados y eso, pero yo quedé viéndola a mi hermana el último mes de arriendo, que obviamente pasar un arriendo de euros a pesos es un platal. Mm, Entonces ya yo dije, pues tengo que aceptar que aunque estoy buscando trabajo como loca, que aunque lo desee y lo manifieste con todo mi corazón, pues hay cosas que simplemente no se dan y el mundo estaba pasando por un momento muy difícil y yo también estaba sintiendo ya demasiada ansiedad de estar lejos de mi familia y de ver que tanta gente se estaba muriendo y en cualquier momento era uno de los míos. Yo no me hubiera perdonado tampoco como que ese cargo de conciencia de saber que estaba lejos por decisión propia, pues propia y no, porque igual yo sí estaba buscando vuelos hace rato y no se daba la cosa. Bueno, finalmente lo perdí todo, tuve que volver a Colombia, renunciar a mi viaje, que en ese momento era el viaje de mi vida, tuve que renunciar a una maestría que era presencial y terminó siendo online, a la persona con la que estaba saliendo, que tampoco era gran cosa, pero que en ese momento pues era una renuncia más. Y entender que hay cosas que de verdad a uno se le salen de las manos y creo que la pandemia es una de ellas y no puedo luchar contra el mundo, no puedo luchar contra la naturaleza, no puedo luchar contra cosas tan fuertes como esas. Lo único que puedo hacer es confiar en que van a llegar cosas mejores a mi vida. Ahorita tengo un trabajo mejor, tengo un apartamento hermoso, como que estoy muy feliz con mi realidad, pero sí tengo que aceptar también que me hubiera encantado poder seguir viviendo en España y que la situación hubiera sido diferente. Me hubiera encantado, pero pues es algo que ya trato de dejar ir esos pensamientos y de agradecer por lo vivido. total. Además, porque nadie quita la posibilidad de que lo vuelva a hacer y que lo vuelva a hacer bajo mejores circunstancias. Entonces, pues no hay que cerrarse a la idea. Sí, también. Bueno, y mi último ciclo, yo creo cerrado, yo creo que fue como mi adoctrinamiento de Iglesia Católica. O sea, yo fui una persona que creció toda su vida en colegio de monjas, que mi papá es una persona
que se levanta todos los días a escuchar la misa a las 6 de la mañana, una persona que en algún punto de su vida considero ser monja, ¿Eh? más o menos a mis, sí, cuando era chiquita, más o menos a mis 18, 19 años, no, yo creo que más grande. Pues a los 16 empecé a sentir como esas inconsistencias con lo que era la iglesia y la religión, y a mis 21, a mis 25 como que logré cerrar ese ciclo de entender que yo no necesitaba estar como en una iglesia o en una religión específica para vivir mi fe. Me pareció como un ciclo de vida bastante importante porque no me quitó todos los pesos, porque pues es una religión que te enseñan desde que eres chiquito y no se borra tan fácil, pero sí me quitó unos muy importantes que me ha dejado tener una mejor relación conmigo, incluso con el mismo Dios, con otras personas que tengan otros tipos de fe. Y eso también lo cuento para que mucha gente vea que uno también cierra ciclos con creencias limitantes, con creencias Total. personales, con creencias familiares, que simplemente viene sonando como que ya no resuenan con uno. Hay momentos en los que uno se tiene que parar y decir, esto ya no va más conmigo y le No tengo me que hacer el identifica. duelo Ujú. como a cualquier otro ciclo o a cualquier otra situación real. O sea, hay veces pensamos que los ciclos solo se cierran con otros o como con situaciones tan tangibles, pero creo que incluso los ciclos más importantes de cerrar son los que cerramos con nosotros mismos y decidimos que hay cosas que ya no van a gobernar como nuestra vida y nuestras ideas. 100%, súper valioso. Si uno se pone a pensar en realmente como la vida de uno, seguramente llega a esa conclusión, que los ciclos más grandes que ha cerrado no han sido los noviazgos, ni han sido las cosas de pronto que son un poquito más banales que esas que uno toma por uno mismo y decir, ya no voy más con esta creencia, ya no voy más con esto que me limita y que todos los días me pone a sentir culpa o no sé. Bueno, ahora tenemos unos consejitos que realmente no somos expertas, pero que creemos que son importantes a la hora de pasar la página y ponerle fin a ciertos ciclos. Bueno, yo tengo lo primero, y esto es para todo en la vida, es querer hacerlo, porque sin voluntad nada se hace, no funciona nada y al final termina siendo un intento fallido y uno puede decir, ay, como, no, es que yo lo intenté y no me funcionó, pero lo intentó porque quería o lo intentó por cumplir o por decir que, ay, sí, lo intento y ya. Entonces, para mí eso es lo primero. También creo súper importante dejar claro que un ciclo abierto es volver a los hábitos que sabemos que nos hacen daño, un ciclo abierto es seguirse hablando con esa persona que ya no nos aporta en la vida. Un ciclo abierto se puede ver de muchas maneras, pero cada vez que hacemos eso corremos el riesgo realmente de estancarnos y de que la próxima situación que se venga, ya sea un próximo trabajo, una próxima relación o lo que sea que llegue a nuestra vida, no funcione porque aún hay cosas por sanar, porque aún hay cosas, hay puertas abiertas y porque no estamos preparados. Entonces, ese es el riesgo más grande. Yo tengo una listica de cosas que recomiendo hacer y están como en orden de lo que para mí sería el proceso de cerrar un ciclo. Lo primero es dejar ir, y yo sé que eso suena como, ay, sí, súper fácil, pero pienso que uno sí tiene que soltar todas las ideas de que este es el amor de mi vida, este es el trabajo de mi vida, esta es la ciudad en la que nací, lo que sea que creemos, tenemos que empezar a soltar y empezar a vernos a nosotros como la prioridad. Entonces, entender que, ok, es normal sentir apego por ciertas cosas, personas, lugares. Creo que eso también demuestra como que algo es importante en nuestra vida y lo que nos hace apreciarlo, pero muy diferente a sentir ese apego, de sentir esa dependencia a esas cosas. Entonces, lo primero es soltar eso, la dependencia que tenemos a ciertas cosas, porque si no soltamos eso, pues no vamos a poder avanzar jamás. Súper importante también vivir el duelo, darnos el espacio de llorar, darnos el tiempo de escribirlo todo, de decirle todo a la otra persona si hay otra persona, de soltarlo, de vivirlo, porque pues si no se vive, si no se siente, igual después en algún momento va a salir. Creo que después hay que hacer un balance objetivo de la situación. Ya después de que uno lloró, hizo pataleta, sentarse a pensar realmente las cosas, y creo que en esos momentos de objetividad uno dice como, oiga, de verdad, de verdad, de verdad, yo tenía que dejar ese trabajo, de verdad, yo tenía que hacer tal cosa, tenía que dejar esa ciudad, tenía que irme a la casa de mis papás, bueno.
ese momento en el que uno es objetivo con la situación es importantísimo y se da cuenta que uno también está muchas veces muy nublado y como que agranda demasiado las cosas. Otra cosa es aprender de los errores, pues para no repetirlos y vivir en el presente, no estar pensando en esos errores, sino decir como, ok, ya, esto no lo vuelvo a hacer porque ya sé lo que va a pasar y avanzo. Recordar que dimos todo de nosotros mismos también, eso nos quita la culpa de estar pensando que hubiera pasado si, que al final uno jamás quiere que las cosas salgan mal, entonces uno siempre hace las cosas como creen que es lo correcto y ya, no hay que estar pensando en qué hubiera pasado así, porque, marica, yo hice eso porque yo pensé que era lo correcto, no era lo correcto, pero en ese momento di lo mejor de mí pensando que era lo correcto, entonces ya eso debería dejarlo a uno tranquilo. También tengo mirar hacia el frente y fijar un nuevo objetivo, porque al final, pues eso es lo que hace que también nos volvamos a ilusionar, entonces buscar un nuevo trabajo, bueno, dependiendo de la situación, pero siempre como pensar, ok, ¿qué es lo que se viene para mi vida? Y voy tras ello con toda la ilusión del mundo. También, obviamente, acudir a terapia si es necesario. Esto, pues, con todos los problemas de nuestra vida, creo que al final de cuentas uno tiene que ser súper realista y decir como, ok, esto me supera y si uno necesita pedir ayuda, fundamental. Ya creo que esos son mis consejos. O los ciclos nos dejan los aprendizajes más grandes del mundo o los ciclos nos dejan estancados y no sabemos cerrarlos. Realmente no hay más opciones. Es como saber cerrarlos o dejarlos abiertos y repetir una y otra vez la misma historia. Demasiado cierto. Yo opino que ningún cierre realmente te prepara para el siguiente porque cada cierre lleva un momento de vida diferente, un apego diferente, emociones para afrontar diferentes. Yo he identificado que a mí en lo personal me cuesta mucho cerrar ciertos ciclos, sobre todo cuando estos ciclos como que se relacionan hacia otros, hacia estar bien con quienes me rodean, hacia como satisfacer personas externas y suelo quedarme en situaciones por más tiempo de la que debería por miedo a incomodar. Así que mi recomendación es que eso que a uno le dice el estómago en una situación cuando, o en ese silencio cuando nadie más está mirando, o como lo escuché hace un poquito en un podcast de Ana Paola, esos momentos en los que si uno pudiera lanzar una moneda y poner cada posibilidad en una cara, en el fondo siempre sabemos qué cara queremos que caiga y entonces esa es como por la decisión que deberíamos irnos siempre que estemos parados frente a un ciclo, porque al final un ciclo es un momento de decisión. Me quedo, me voy, le doy otra oportunidad o no le doy oportunidad. Entonces al final siempre sabemos, solo que estamos buscando que alguien de afuera nos dé la solución que ya está dentro de nosotros. Y ahorita como que leyendo mis historias o pensando en mis historias, me di cuenta que mis ciclos tal vez no han sido tan complejos porque mi corazón casi siempre sabía lo que quería y soy muy consciente que un ciclo puede ser mucho más difícil de cerrar cuando el corazón quiere genuinamente lo contrario. En mis ciclos como que mi corazón al final estaba un poco alineado con la decisión que yo estaba tomando, pero no siempre es así. Hay veces que uno tiene que cerrar un ciclo incluso queriéndose quedar y creo que ahí es donde cada quien se tiene que parar como y armar desde su valor propio para saber por qué no deberías estar más en esa situación y llenarte de esa fuerza para hacer lo que necesitas y no lo que quieres. Y por acciones como esta es que en nuestro lenguaje tenemos palabras como valiente, valentía, heroísmo, porque requiere mucho coraje y mucha valentía hacer lo que es correcto cuando lo que queremos hacer es demasiado diferente. Mi conclusión es que, en resumidas cuentas, para aprender a cerrar ciclos realmente con dignidad, con fe, con resiliencia y de forma definitiva es súper necesario recordar lo vivido, aprender a perdonar, aceptar la realidad y finalmente avanzar. Total, la vida solo va hacia adelante. Todavía no existe nada que haga devolver el tiempo y eso es más, no hay mayor indicador de que la solución siempre estará en el siguiente o en los siguientes 5 pasos que demos. Bueno, como ya les habíamos dicho, en este capítulo les íbamos a hablar de unos cambios que se vienen para Nos pasa a todas. Triste y felizmente también se cierra para mí, Alejandra, un ciclo en el podcast. Van 2 años maravillosos en este proyecto, llenos de amor, enseñanza, crecimiento, personas increíbles que han guiado mi camino en maneras inimaginables.
pero en este momento mi camino personal me está empujando a un momento, valga la redundancia, mucho más personal. Por más que he intentado sobrepasar mis fuerzas superhumanas y querer poder hacerlo todo, creo que es momento para mí de dejar de empujarme a ser una superwoman y simplemente estar para mí. Quienes me siguen en Instagram o tienen algún acercamiento a lo que es mi vida, saben que me despierto a las 4 a.m., trabajo de 8 a 6, vuelvo a mi casa, estoy haciendo un diplomado, un curso de expansión con Juliana Taborda de Ser para Hacer, trato de tener vida social, estoy llevando una dieta con conteo de macros que implica que tengo que pesar todas mis comidas y básicamente dejar listas mis 3 comidas de todo el día en la noche. Tengo una sobrina con la que trato de ser la tía más presente posible y así como suena agotador decirlo, está haciendo vivirlo, sumado pues a lo que todos han visto como esfuerzo que hemos tratado de poner en el podcast para que sea una red social presente, un podcast constante, un podcast con contenido realmente pensado. Todo lo mencionado anteriormente, sumado pues a una necesidad de reencontrarme y de simplemente estar para mí. En estos momentos también tuve un cambio laboral bastante fuerte que me está implicando sacrificar ciertos momentos y he caído en conciencia de que el tiempo que tengo en estos momentos es demasiado limitado, extremadamente limitado, al igual que las energías, y es mi responsabilidad decidir dónde lo quiero poner. A Pau, a Luisa, a Karen, que han sido todas las personas que me han acompañado en este camino. Realmente esta experiencia la hicieron ustedes. Por ustedes muchos de esos días encontré las fuerzas que no tenía. A quienes nos han escuchado, sus mensajes, sus reposts, sus interacciones, realmente eran una inyección de gasolina en mi vida cuando ya no lo había. Solo me quedan muchísimas palabras de agradecimiento a lo que esto significó en mi vida porque fue cosas positivas y nada más, aprendizajes desde 1 millón de puntos. A Pau, que obviamente es una de las 5 personas más importantes de mi vida. Cuánto crecimos juntas, cuánto vivimos, cuántos amamos en este camino de amistad y aparte de tener la oportunidad de trabajar. Usted sabe que la amo y que con todo mi corazón le deseo los éxitos más grandes, fructíferos y emocionantes que su mente o la mía puedan imaginar para lo que seguirá siendo el proyecto de Nos pasa a todas. Oh, ay Dios, llegó este momento y debo decir que me siento extrañísima hablando de esto como si ya fuera un hecho y pues en efecto lo es, pero pues para nosotras ha sido un camino tan largo y lindo juntas con Nos pasa a todas y a la vez han sido unas últimas semanas de muchos altibajos en nuestras vidas. Entonces creo que todo eso se mezcla y me deja con una sensación súper extraña en la que no sé qué es real, no sé si me explico, pero realmente como que no asimilo esto, no quiero tampoco sentirme triste porque sé que ha sido demasiado lindo, o sea, como que solamente recuerdo cosas lindas, en realidad nunca hubo una pelea, no sé, pues obviamente eso ustedes no lo saben, pero para nosotras como que todo fue muy hablado, todo fue, Ujú. tratamos de ser siempre lo más comprensivas posible, respetar el tiempo de la otra, entender. No es nada fácil, de verdad. Yo sé que mucha gente podrá decir como, ay, se ponen a hablar y lo suben. No, todo esto implica un proceso de horas en el que incluso un día nos sentamos a decir, ok, ¿cuántas horas le dedica cada una a la semana? Y nos dimos cuenta que es un trabajo denso, ahí decidimos bajarle un poquito la intensidad porque era un capítulo semanal y eso nos estaba tomando tiempo de nuestros días, incluso muchas veces Alejandra grabó en su oficina, yo lo mismo, entonces hay que saber pues equilibrar las cosas y también entender que hay momentos para todo, que también, como hablamos en este capítulo, todo tiene un ciclo, un principio, un fin, y aunque Ujú. me duela un poquito aceptarlo, pues yo entiendo que en este momento para Alejandra es el momento de cerrar el ciclo. A mí me queda obviamente por agradecer una vez más a la vida por haberme permitido embarcarme en este viaje, también con una de las personas más importantes de mi vida, Mm. que es Alejandra. También agradezco obviamente a Karen y a Lu, pero pues
para nadie es un secreto que quienes empezaron pues de cero y continuaron con este viaje fuimos nosotras dos. 2 años, increíble. Ajá, y es de verdad una fortuna haberlo podido hacer con una persona tan importante y con una persona que lo conoce tanto a uno, porque pues al final el 90 y pico% de las historias que yo contaba acá o que ella contaba acá eran cosas que ya sabíamos lo que nos había hecho sentir a la otra, qué tan importante es esa persona en nuestra vida. Fue realmente muy lindo. Para los que no saben, nosotras llevamos ya este año 20 años de conocernos, lo cual es una ¡Yeah! locura. Increíble. Entonces, bueno, nada, se me quiebra un poquito la voz, pero, pero muchísimo agradecimiento por eso, porque nos va a quedar además como una historia de vida demasiado linda, Total. poderle mostrar estos capítulos en muchos años, porque eso es lo lindo también de las cosas digitales, que le dejan a uno como que se recuerda, así como cuando uno ve los recuerdos de Facebook, tal cual, quiero que en muchos años podamos escuchar un capítulo y decir como, ¿qué? O sea, estábamos con Decíamos esto. ajá, o como, oiga, éramos medianamente pequeñas y ya teníamos como una capacidad de reflexión bastante grande porque también uno tiene que darse créditos y decir, mire, fue pucha, ya entendíamos muchas cosas de la vida, eso también me va a parecer súper lindo. Así que bueno, gracias por haber creído en este proyecto tanto como yo, bebé, gracias por sus reflexiones y conclusiones que a veces me dejaban con la boca abierta y decía como, ¿cómo se le Mm, ocurrió eso? ¿Cómo dice algo tan lindo? Porque pues creo que aunque yo soy la comunicadora social y la que le debería fluir en teoría más las cosas, como que Alejandra siempre tuvo ese don de la palabra que ustedes han podido ver en estos 2 años. charlatana. No, de verdad. Y bueno, nada, gracias por el tiempo, obviamente, que como les dije, no ha sido nada fácil, que sé que igual intentó pilotear las cosas en estas últimas semanas, ya las dos sabíamos que estaba siendo bastante difícil. Era algo que afuera no se ve, pero que adentro obviamente a nosotras nos estaba costando definir los tiempos de grabación y demás, y obviamente para que un proyecto como este surja y sea tan exitoso como queremos que sea, pues hay que dedicarle mucho tiempo, mucho amor, hay que tenerlo como prioridad. Así que nada, seguiré yo con el podcast, no crean que se acaba, nos pasa a todas, Mm. seguimos, seguimos y paramos. ¿No? Ya ahora Y me lo disfrutaré como una fiel oyente. se vendrá una nueva temporada. Casualmente nos dieron casi los 20 capítulos para esta temporada, así que cerramos temporada con este capítulo. Nos veremos en un próximo capítulo que espero que sea en una semanita, si alcanzo a hacer todo volando, porque bueno, me toca grabar nueva intro, Un nuevo buscar invitadas, cabezote. hacer muchas cositas, pero espero que me sigan escuchando. Voy a tratar de hacer todo lo posible por honrar el esfuerzo que hemos hecho en estos 2 años para que sean 2 años más y 40 años más de Nos Pasa a Todas. Amén. Gracias a Chao, todos. Un muchas abrazo. gracias. Chao. Chao.